Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna, unidos. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a estar orando, amén. Gloria a Dios. Si usted gusta, puede pasar al frente, amén. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, porque nos permite, Señor, una vez más, Señor, estar en tu casa, Dios eterno. Gracias por el privilegio, Dios eterno, de estar aquí, Padre, por habernos traído con bien, Dios. Nos has librado de accidentes, nos has librado de mal, Señor Jesús. ¿Cómo no agradecerte, Dios eterno? Venimos, Señor, con un corazón, Dios eterno, necesitado de ti, Dios Padre. Venimos reconociendo, Dios, que somos malos, somos pecadores. Fallamos en muchas áreas de nuestra vida, Padre eterno. Con nuestra forma de actuar, de ser, de pensar, Dios eterno. Con nuestros malos sentimientos, Dios eterno, perdónanos. Cada día, Señor Jesús, podamos ser más como tú, Señor Jesús. Dios ha dado mucho por nosotros. Los salvado del pecado. Y siempre está con nosotros. Así les pido que canten con todos sus corazones para agradecerle por todo lo que ha hecho. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande
proclamarte, Señor. Oh Dios Espíritu Santo. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Amén. Ahora le doy tiempo a la persona que les comenzó. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios y poder adorar y poder bendecir su dulce y bello nombre. Amén. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú vives y porque tú reinas, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche no tenemos palabras para agradecerte, Señor, tantas bondades, tanta fidelidad, Señor. Ha llegado el momento de estudiar tu palabra. Este es un momento especial. Este es un momento, Señor, si usamos las palabras que hemos aprendido. Este es un momento memorable, este es un momento especial. Este es un momento exquisito, Señor, donde vamos a aprender, Señor, más de tu palabra, más de la historia de la iglesia, Señor. Permite, Señor, que esta información, permite que este conocimiento pueda cambiar, pueda transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Me pongo en tus manos, pido la gracia, la sabiduría, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Que cada versículo que tomemos y que analicemos, Señor, sea como una llama encendida en nuestro corazón y que nos dé, Señor, tu Espíritu la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en este versículo que hemos tomado como base. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios así. Lo hacemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? También estamos contentos porque vemos que cada día los jóvenes se esfuerzan, amén, a servir al Señor, ya sea tocando, cantando. Nos da mucho gusto ver que hermanos tienen metas, tienen deseos de servir a Dios, amén. Así que estamos muy contentos cada vez que un joven o una señorita, hermanos, hacen algo para el Señor. Vamos a terminar, hermanos, con el periodo de la iglesia de la Reforma o la iglesia reformada. Quiero en esta noche, hermanos, después de que hablamos de varios personajes
El último que hablamos la semana pasada fue del padre de la reforma, o el que inició o el que llevó a cabo la reforma, un hombre llamado Martín Lutero, un hombre que nació en Alemania y que, hermanos, entregó su vida a estudiar la palabra de Dios, las escrituras. Dijimos que una de las cosas maravillosas es que entre más se exponía la palabra, su pensamiento, sus ideales, sus convicciones cambiaban. Amén. Pero hoy vamos a terminar, hermanos, la iglesia reformada. Estamos dando alguien dijo, un maestro en el instituto, estamos viendo a vuelo de pájaro, estamos yendo así rapidísimo, hermano. Usted puede tomar, hermano, el privilegio, la responsabilidad de tomar, de conseguirse libros de la historia de la iglesia. Lo que voy a dar es solamente, hermanos, muy rápido. Después de que se llevó a cabo, hermano, la reforma en Alemania, también, hermanos, en otros países empezó a llevarse a cabo la reforma. Mientras la reforma estaba en sus épocas primitivas en Alemania con Martín Lutero, ese mismo espíritu, hermanos, brotó en muchos países de Europa, tales como en el sur, como en Italia, España, también en Francia y en los Países Bajos. Quiero que veamos, hermano, que hombres de Dios fueron usados en estos países para llevar a cabo también, hermanos, la reforma. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos. Cuando se llevó a cabo la reforma, mucho tiempo después de que muere Martín Lutero, quería decirles, no sé si lo han anotado, pero la época de la iglesia reformada o el periodo de la reforma abarca, hermanos, desde el año 1453 al año 1648. Esto es lo que vamos a ver ahorita, amén. Y quiero darle alguna información, hermano, de lo que, aunque dijimos que Martín Lutero clavó, hermano, en la puerta de la iglesia donde él ministraba, una hoja, una carta, ¿con cuántas tesis, hermanos? ¿Con cuántas protestas? 95 tesis, 95 protestas. Pero en este libro que estoy usando, y esto me pareció interesante, aunque en los países del norte de Europa había diferencia en doctrinas y organización debido a la reforma, si quiere este sí lo puede anotar. Sin embargo, no es difícil encontrar la plataforma común de todas las iglesias protestantes. Se les empezó a llamar a esas iglesias, hermanos, iglesias protestantes, porque viene de las protestas, de las tesis de Martín Lutero. Entonces, ellos se basaron en estas reglas o en estas doctrinas. Los principios de la reforma pueden considerarse 5. Vamos a ver 5, no 95, pero 5 de los que me parecen muy interesantes. Número 1, el primer gran principio, hermanos, es que la verdadera religión se funda en las escrituras. Número 1, hermanos, es que la verdadera religión se funda, su fundamento, su base, ¿en dónde está, hermanos? En las escrituras. Los católicos romanos habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia. Si usted habla con alguien de la iglesia tradicional, y esto no es algo que lo estoy inventando, ni si algún oyente que me escucha que tiene estas convicciones, son muy sabedores que ellos no le dan tanto interés a la Biblia, sino que ellos tienen unas palabras que dicen la Santa Iglesia dice esto. Entonces le dan más autoridad a la iglesia, lo que dicen, hermanos, los líderes de ellos, a lo que la Biblia misma dice. Pero los protestantes
nosotros, hermano, venimos de esa rama, nos consideramos de esa manera. Algunos les llaman los protestantes, los evangélicos, y de ahí muchas denominaciones, pero todo empezó con Martín Lutero. Y número uno es que se dio cuenta que ellos enseñaban muchas cosas, hermano, que no estaban en las Sagradas Escrituras. Quiero mencionarle algunas cosas de los que aún en nuestros días ellos siguen enseñando. Enseñaban que la iglesia, escuche esto, enseñaban que la iglesia era infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no tenía fallas. Y si vamos a interpretar el significado de la palabra iglesia, iglesia quiere decir un grupo de personas sacados fuera, una asamblea. Entonces, cuando se habla de iglesia, se está hablando de ese grupo, pero ellos tienen en su líder, hermanos, y también usan esta palabra para su líder. Para ellos, hermanos, el santo pontífice o el papa, como se conoce hoy en día, ellos dicen que ese hombre es infalible. Y la Biblia me muestra, Romanos, hablando Pablo, y dice: no hay justo, ni aún uno. No hay nadie que haga el bien. El único, hermano, infalible, el único que no falló, estando en la condición de hombre, fue Jesucristo. Ahora, ellos no solamente dicen que ese hombre es infalible, sino que también enseñan que la iglesia era infalible y que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba. No sé si me escuchó. Que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba, la iglesia católica. Si ellos autorizaban que la Biblia tenía razón, decían: ok, aquí si la iglesia dice que vamos a tomar esto de la Biblia, entonces la Biblia tiene autoridad. Y en nosotros es todo lo contrario. Amén. La iglesia se rige por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No tenemos otra base, no tenemos otro fundamento. Para nosotros la máxima autoridad que rige nuestra vida y nuestras enseñanzas se llama la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ellos no. Si ellos querían, hermanos, les daban autoridad a las Escrituras y decían: esto sí lo vamos a tomar en cuenta, esto sí vale lo que dice la Biblia. Y usted y yo podemos investigar qué doctrinas tienen, y muchas doctrinas no están basadas en la Biblia. Muchas doctrinas, ¿cuántos se recuerdan, hermano, qué eran lo que enseñaban en la iglesia medieval o en la edad media, o se le conoce como la edad oscura? ¿Qué enseñaban los clérigos? ¿Cuántos se recuerdan? Enseñaban sus pensamientos, enseñaban sus ideales. Y se dice en la historia de la iglesia que porque muchos de ellos, aunque tenían acceso a las Escrituras, no leían la Biblia. Por eso, hermanos, usted y yo que ahora tenemos acceso a la Biblia, no hablemos lo que nosotros pensamos, hablemos lo que dice la palabra de Dios. Ok. Prohibían las Escrituras a los laicos. Nadie tenía acceso, solo los clérigos, solo un grupo especial. Acuérdense que ellos decían que los clérigos eran de la gente más noble y que las familias no eran compuestas por los nobles. Ellos agarraban, hermano, y se empezó a expandir la doctrina monástica, la del monasterio, la de los monjes y las monjas. Y esos hombres y esas mujeres eran lo mejor de lo mejor. Y la familia lo dejaban que lo formaran los que no estudiaban, los que no querían sobresalir. Entonces, hermanos, por eso es que Martín Lutero quiso ser un monje, quiso ser algo especial. Pero ellos, hermano, tenían acceso a las Sagradas Escrituras. No cualquier laico, no una persona común o corriente.
y se oponían decididamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. La Biblia se usaba en el latín. Cuando John Wycliffe, o como se pronuncie, inglés, tradujo el Antiguo Testamento, hermano, del latín al inglés, tuvo muchos problemas. Cuando Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento, hermano, del latín al alemán, tuvo muchos problemas, porque ellos, estos hombres, les interesaba que no solamente los clérigos supieran lo que decía la Biblia. Ellos querían que la gente común tuviera acceso a las Sagradas Escrituras en su mismo lenguaje. Entonces ellos se oponían, hermano, a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Los reformadores declaraban que la Biblia contenía, escuche esto, todos los hombres que trabajaron en la reforma, y ahorita vamos a ver algunos, hermano, más adelante, algunos ya conocen a muchos nombres que hemos citado. Espero que más de alguno haya ido a investigar la biografía o la vida de cada uno de ellos. Pero los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y la práctica. Los reformadores decían, no, la Biblia dice lo que yo debo de creer y cómo debo de conducirme. Entonces vamos a aprender en estos estudios, hermano, que no nada más yo tengo que creer en la Biblia, sino yo tengo que practicar lo que dice la Biblia. Es ahí donde está la diferencia, porque muchos grupos, muchas religiones creen una cosa, piensan una cosa, saben una cosa, pero sus acciones son todo lo contrario. Entonces, y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase. Eso es lo que enseñaban los reformadores. No se debe aceptar nada a menos que esté respaldado por la Biblia. Ahora, mire esto. La reforma trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo y colocó sus enseñanzas sobre el trono de la autoridad. Es por medio de los reformadores y sobre todo en los países protestantes que la Biblia ahora circula por millones de copias todos los años. Si alguien dice creer en Dios y no tiene Biblia, está, hermano, dudoso. ¿Cuántos de aquí, hermanos, creemos en Dios y tenemos fe que Dios tiene algo especial para nosotros? Debemos de tener. ¿Cuántos tienen una Biblia en sus manos? En casa. ¿La leemos? ¿La practicamos? Quiero que veamos segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, solo para reforzar lo que estos 5 principios tenían, hermano, después de la reforma. Estas reglas, estas doctrinas. Dice, toda la escritura, escuche, hermanos, es inspirada. Eso es lo que nosotros creemos. La Biblia, en ese tiempo no está hablando, hermano, de la Biblia, porque en el tiempo de Pablo todavía no se formaba el canon sagrado, sino que él hablaba, hermano, de la Torá y de los profetas. Pero dice, toda la escritura, cuando se forma la Biblia, también forma parte de la escritura. Y dice, toda la escritura es, ¿qué, hermano? Inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mente de Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nosotros adoptamos ese principio, que la Biblia es, hermano, la base, el fundamento de nuestra fe y de nuestra conducta. Amén, hermanos. Si usted le preguntan en qué crees, en lo que la Biblia dice. Pero si alguna persona, algún hermano es muy espiritual y recibe una revelación de Dios que no está en la Biblia, ¿qué haces? No la acepto. Acepto solo lo que dice la Biblia, aunque a mí me guste la revelación que tuvo aquella persona. Entonces, número 1, hermanos,
es que la verdadera religión se funda en las Sagradas Escrituras. Número 2, otro principio u otra regla establecida por la Reforma fue que la religión debía de ser racional e inteligente. Y aquí viene lo bueno, hermano. Es que la religión tiene que llevarme, hermano, a comprender las Sagradas Escrituras y no hacer cosas irracionales. Escuche esto, hermano. Número 2, otro principio establecido por la Reforma fue que la religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia. Escuchen esto, hermano, como la transubstanciación. Cuando tomamos la cena, cuando comemos el pan y bebemos el vino, la doctrina de la transubstanciación dice que cuando el líder, el sacerdote, ora por el pan y el vino, automáticamente se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es algo, hermanos, irracional. No se puede. Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 11, que el cuerpo es, ¿qué, hermanos? Símbolo del cuerpo de Jesús. Y el vino es símbolo de la sangre de Jesús. Entonces no puede ser, hermano, que automáticamente se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. También, hermanos, no voy a ahondar mucho en eso, pretensiones absurdas como las indulgencias. Empezaron a vender, hermano, indulgencias y decían: tan pronto llegue tus monedas al cofre y caigan, tú puedes salvar tu vida, puedes ser absuelto de tus pecados y aún de tus familiares muertos. Eso es algo, hermanos. La Biblia me dice que, hermanos, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después, ¿qué, hermano? El juicio. Ya no hay oportunidad, hermano, para los muertos. Los muertos nada saben. Dios es un Dios de vivos y da oportunidad cuando nosotros estamos vivos, porque si no, hermanos, todos, cada quien que haga lo que quiera y después que ahorre y que deje una buena economía para que lo saquen. Tienen otra doctrina del purgatorio. Esto es algo irracional que no está en las Escrituras. Pueden enojarse conmigo si alguien llega a ver este video, pero en las Escrituras no está. Y si mi fundamento está en la Biblia, no voy a aceptar nada que no esté en las Sagradas Escrituras. También, hermano, que eran papeles en su disciplina, las indulgencias, tensiones absurdas como las indulgencias, dijimos, costumbres supersticiosas como la adoración de imágenes en su ritual. Los reformadores, aunque subordinando debidamente la razón a la revelación, reconocían la primera como un don divino y demandaban un credo, una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre. Dios dijo, hermano, en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos, ni te postrarás a ellos, ni los adorarás, ni los honrarás, solo a Jehová tu Dios. Pero ellos, hermano, empezaron a hacer imágenes y empezaron a adorarlos. Quiero que vayamos a Salmos capítulo 135, verso 15 al verso 18. Anote este verso, porque cuando usted hable acerca de por qué adoramos a Dios que no vemos, por qué nos postramos, por qué reverenciamos a un Dios que no vemos, estos versículos son importantes y poderosos. Los ídolos ¿de quién, hermano? Todavía no estaba esto, hermano, la adoración a las imágenes en cuanto a lo que
en la Edad Media empezaron a enseñar y lo que después iba a practicar en la iglesia tradicional. Pero esto ya se hacía en otras naciones. Dice, los ídolos de las naciones, no está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene un solo Dios y no, aunque no lo ve, no lo hace, no le hace una imagen, no le hace una semejanza de, como dice Romanos, hermano, de seres, de aves, de cuadrúpedos. No, dice, los ídolos de las naciones son plata y ¿qué, hermano? Oro. Ahora escuche, obra de manos de hombres. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las Biblias. Y luego dice el verso 16, tienen boca y no hablan, tienen ojos, eso está explícito, y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que ese tipo de imágenes tienen que ser cuidadas por los que lo adoran? Hermanos, si alguien de aquí, hermano, tenía imágenes y adoraba, tenía que pasarles un trapito, no sé, cada mes, cada 2 meses. Imagínense que no le hiciera nada durante 3 años, que no lo moviera, que no lo limpiara. Me imagino yo que telarañas, hermano, tenía polvo, no podían hacer nada las imágenes por sí mismas. Se ha sabido que mucha gente, hermano, tiene que cargar a esas imágenes para moverlos de un lugar a otro. Y se ha sabido, hermano, que muchos no han tenido cuidado y ¡pum!, se ha quebrado. Esas imágenes, esos ídolos, dice el verso 18, semejantes a ellos son, escuche esto, hermano, semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Entonces la Biblia me muestra, si nuestra base es la Biblia, que los ídolos no tienen poder, no hacen nada. Cuando usted hable acerca del Dios poderoso, dígale, yo no puedo hacer una imagen del Dios que no veo, ni tampoco puedo asemejarlo a algunos ídolos y decir que voy a orarle o voy a pedirle o voy a honrarle si no me oye, si no me habla, si no me escucha, si no me protege. Yo tengo que cuidarlo o cuidarla a la imagen según sea el caso. La tercera cosa, hermanos, el tercer principio, la tercera regla, una tercera gran verdad a la que se le dio énfasis en la Reforma fue la de la religión personal. Escuche esto, hermano. Bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Nadie tenía acceso para hablar con Dios. Siempre tenía que haber un mediador, un hombre. Cuando uno le fallaba a Dios, no le pedía perdón a Dios directamente, ni le confesaba sus pecados a Dios. ¿A quién se lo hacía? ¿O a quién se lo hacen todavía? Vienen ante un hombre, no es burla, pero que no lo puedo ver, que está del otro lado y como se acostumbran llamarle, he pecado, he fallado, y empiezan a decirle todas las cosas. Y él, dicen ellos, tiene el poder de, hermano, de absorberle, de perdonarle, de quitarle sus pecados, diciéndole haz esto, haz lo otro. Entonces, lo que ellos dijeron en el tercer principio, hermanos, es que la religión, hermano, era personal entre nosotros y Dios. Para esa puerta el sacerdote había una puerta, hermanos, según ellos, que no podía darnos acceso entre el adorador y Dios, y que la única llave, hermano, la tenía el sacerdote. Esa llave la tenía él y solo si él nos permitía entrar, entrábamos, si no, no. No obtenía perdón de Dios, sino del sacerdote, que únicamente podía pronunciar la absolución. El adorador no oraba a Dios el Padre por medio de Cristo el Hijo.
Por eso nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por medio de ¿quién? Padre, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús. Y cantamos en el nombre de Jesús. Me acerco a tu presencia en alabanza y en adoración. Ok. Sino por medio de un santo patrón que se suponía intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para que un hombre se allegase a él en esta vida terrena. Pero nosotros vemos en Hebreos 4:16 que los reformadores acabaron en todas o con todas esas barreras. Dirigían al adorador hacia Dios como el objeto directo de oración, el dador inmediato del perdón y gracia, y llevaban a cada alma a la presencia de Dios y de la comunión con Cristo. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Hoy tenemos entrada, acceso directo. ¿A dónde, hermano? Hermanos, ¿a dónde tenemos acceso? Al trono de la gracia. No voy a venir ante una imagen y aquí estoy y ayúdame. No. Tenemos entrada. Dice acerquémonos, corramos. Un canto dice que a él correrá el justo y levantado será. A él correrá el enfermo, y ayúdeme a predicar, y sanado será. A él correrá el que está atado y libre será. A él correrá el que está confundido e iluminado será. Entonces, hermano, ellos dijeron, la relación de hoy en adelante ya no va a ser a través de un nombre ni de un santo patrón. Ahora va a ser, hermanos, directo al trono de la gracia. Hermanos, no sé por qué entonces no nos acercamos al trono de la gracia. ¿De qué es lo que nos hemos estado perdiendo por miles y miles de años, hermano? Y aunque ya tenemos acceso, hermano, a las Sagradas Escrituras, vamos al número, ¿qué vamos? 4. Y luego voy a darles algunas cosas más porque es muchísimo la información. Número 4. Los reformadores también, hermano, insistían en una religión espiritual diferente a una religión formalista. Pusieron de manifiesto la antigua doctrina como una experiencia vital, la salvación por la fe en Cristo Jesús y únicamente por la fe. Proclamaron la justificación no es por formas. La gente en ese tiempo enseñaban por formas exteriores. Haciendo tantas cosas voy a ganar la justificación. Haciendo tantas cosas voy a ganar la justificación. Y todavía existe eso. Que váyase de rodillas ahí en mi país. Hay un lugar donde dicen que está la Virgen de Guadalupe y le llaman la villa, la villita y no sé qué tanto, y tienen que ir. ¿Alguien fue católico por aquí, mexicano? ¿Cuánto, hermano Eliel, tiene conocimiento? Hermana Reina, una distancia de rodillas, todos ensangrentados para obtener perdón, para obtener un favor de parte de Dios. Pero aquí Romanos 5, 1 y 2, miren lo que dice Romanos 5, 1 y 2. No es que sea fácil, porque algunos hemos dicho la salvación es gratis. No es gratis. La salvación costó la sangre de Cristo, pero tenemos acceso solo aceptándolo, hermano, a Cristo por la fe. Dice, justificados pues por las rodillas ensangrentadas, ¿verdad que no? Justificados pues por las monedas que caigan en el cofre. Justificados pues por, perdóname, los Padres Nuestros y las Aves Marías y todo eso, por todas las acciones que ustedes quieran hacer. Aquí la Biblia me dice, justificados pues por la fe. Oiga esto, hermano,
tenemos paz para con Dios. ¿Qué es fe? Fe es la credibilidad, fe es la confianza, fe es la veracidad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos? ¿Qué, hermano? Firmes. Y oiga, y nos gloriamos. ¿Cuántos saben qué es nos gloriamos? Nos deleitamos. Y nosotros decimos, Señor, gracias, porque en la esperanza de la gloria de Dios no es por obras externas, sino tiene que ser por la fe en Jesucristo. Si usted le preguntan, ¿tú eres salvo? Sí. Y si le preguntan, ¿qué hiciste para obtener la salvación? ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? Dígame el versículo que leímos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. He sido perdonado solo por la fe en Cristo y obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, número 4, los reformadores insistían en que una religión espiritual, hermano, diferente a una religión formalista, era una religión o algo que se practicaba, hermano, por la fe, era algo interno. Y número 5, el último de estos principios o doctrinas en la obra práctica de la reforma fue el de una iglesia nacional diferente a una mundial. El propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar el Estado a la iglesia y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones en ese tiempo, y que ya se logró. Donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional, así como en el tiempo de Pablo. Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, pero póngame nomás Efesios 1:1. La mayoría de primeros versículos de las cartas comienzan así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos. Ahí está hablando a la iglesia. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Y en cada iglesia local había un líder, había un obispo, había un anciano o había un pastor, que era el mismo nombre, hermano, para estas personas, solo que lo usaban en diferente tiempo, pero era el mismo trabajo, el de un obispo, el de un anciano y el de un pastor. Entonces ellos, hermano, dijeron, no, la iglesia va a ser nacional, cada iglesia va a tener su líder y no va a ser un líder general. Donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional, gobernada por sí misma, y oiga, e independiente de Roma. Estas iglesias nacionales asumían diferentes formas. En Inglaterra era la forma episcopal, en Escocia era la presbiteriana y algunas mixtas en los países del norte. Si quiere anotarlo, lo voy a repetir. Son 2 o 3. En Inglaterra era de la forma episcopal, en Escocia la presbiteriana. Y no tenemos mucho tiempo para ahondar en eso. Pero entonces, hermano, esos son los 5 principios por los cuales se diferenciaba el protestantismo. El que más me impactó, hermanos, fue el número 1. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Cuántos se recuerdan? En que tiene que estar fundada toda nuestra fe. ¿En dónde? En las Escrituras. Las Escrituras son la guía, el molde de nuestra fe y conducta. Amén, hermano. Así que si mi conducta no está de acuerdo a las Escrituras, puede ser que sea me haga falta la reforma, me haga falta una transformación. Ok, no mucho después que empezó la reforma, la Iglesia Católica Romana
realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido. En Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católicas romanas en países extranjeros. A este movimiento se le llamó la Contrarreforma. ¿Sí escucharon, hermanos? La Iglesia Católica, hermano, trató de destruir la fe protestante. Todos los principios de los reformadores trataron de destruirlos. A esto se le llamó, si lo que hizo Martín Lutero y los otros hombres se llamó la Reforma, lo que la Iglesia Católica Romana trató de hacer al querer destruir la fe protestante, se le llamó la Contrarreforma. La reforma dentro de la iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento. El concilio se reunió en diferentes tiempos, no tiene que aprendérselo, pero es bueno escucharlo y saber. En diferentes tiempos y en más de un lugar. Esto me pareció interesante. Aunque por lo general se reunían en Trento, Austria, a 122 kilómetros al noroeste de Venecia, se componía de todos los obispos y abades de Venecia. Duró casi 20 años el Concilio de Trento. A través de los reinados de 4 papas, del año 1545 al año 1563, se tenía la esperanza de que la separación entre protestantes y católicos se pudiera arreglar y la iglesia volviera a unirse, pero esto no pudo efectuarse. Voy a darle algunas cosas, algunos datos, usted los investiga, no le voy a dar, anote esto, sí, hermano. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la orden de los jesuitas. ¿Cuántos han oído esto? Se le conoce también como los papas negros. Y fue una orden poderosísima que se puso, hermano, a disposición del papado y dijeron: lo que ustedes nos digan vamos a hacer. Por favor, hermano, anótelo, la orden de los jesuitas, e investigue. Y aún hoy en nuestros días, hermano, tienen un poder tremendo, tal que ellos empezaron, hermano, a tener poder político y a poner escuelas. Aquí en los Estados Unidos, de modos, voy a tener que decirlo, en la mayoría de iglesia hay, hermanos, personas jesuitas. Por eso es que en las escuelas, hermano, hay tantas leyes o tantas normas que no van de acuerdo a la Biblia, porque ellos tienen mucho poder. Si usted va ya le di por lo menos 2 libros que se llama Cortinas de Humo y Babilonia, Misterios Religiosos. Comas esos libros y usted se va a dar cuenta. Hay otro libro que se llama Armando el rompecabezas del diablo, hermano, donde habla de ese poder que tienen estos personajes, que el papado le dio, hermano, y que aún en nuestros días están preparando el camino para que, hermano, conviertan a la mayoría de la población en católicos. Hay que tener mucho cuidado. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la orden de los jesuitas, que en 1534 estableció Ignacio de Loyola. Era una orden monástica caracterizada por la combinación de la más estricta disciplina. Eran muy disciplinados. Inmensa lealtad a la iglesia y a la orden, profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo por hacer prosélitos. Su propósito principal era combatir, oiga, su propósito principal era combatir el movimiento protestante. Llegó a ser tan poderosa que se acarrió la oposición más severa aún en los países católicos romanos. Se suprimió en casi todos los estados de Europa. Y por decreto del Papa Clemente XIV, en el año 1773, se prohibió en toda la iglesia. Sin embargo, por un tiempo continuó en secreto, después abiertamente. Al final,
los papas la reconocieron de nuevo. Ahora es una de las fuerzas más potentes en esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todo el mundo. La persecución activa fue otra arma empleada para apagar el creciente espíritu de la Reforma. En España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron un sinnúmero de personas. Voy a tratar de leer algo, hermanos, por favor, trate de ponerme atención. Yo sé que no se lo va a grabar todo, pero solo para que tenga una idea. A pesar de que en el año 1492 Fernando e Isabel de España patrocinaron a Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo, esto es historia, esto no es Biblia, esto es historia, pero que tiene que ver, hermano, con la religión. En 1477 ambos estaban detrás de algo mucho más infame. Es como si usted estuviera viendo un documental, pero solo escúchelo. En ese año los monarcas españoles solicitaron al Papa Sixto IV que reviviera la Inquisición dirigida contra musulmanes y judíos. Así comenzó el reinado de terror conocido como la Inquisición española. La Inquisición española ocurrió en la organización más grande de los tribunales eclesiales y seculares, donde impusieron conformidad con patrocinio inquisiciones a partir del siglo XI. Pero la Inquisición española fue única. En primer lugar, era controlada por la monarquía en vez del papado y estaba más motivada públicamente que otras inquisiciones. La Inquisición española también fue única en cuanto a su escenario en España. Durante siglos los musulmanes gobernaron la península ibérica. No fue hasta 1250, escuche, que los católicos reconquistaron la zona. Incluso después, muchos musulmanes permanecieron y grandes poblaciones judías también ocuparon España. La persecución popular se desató contra judíos y musulmanes españoles, obligándolos a convertirse al catolicismo. ¿Por qué fue la Inquisición, hermanos? Lo acabo de decir. Para obligarlos a convertirse ¿en qué? Al catolicismo. Y a ser bautizados o asesinados. Qué tremendo. O se convertían al catolicismo, o se bautizaban, o tenían que ser asesinados. Hubo un tiempo, hermano, donde no era si querías, donde no era si tú aceptabas voluntariamente. Miles se convirtieron bajo coacción y fueron conocidos como conversos. Posteriormente, la Inquisición apuntó contra los conversos, tratando de determinar si sus conversiones eran genuinas. Algunos, por salvar la vida, se convertían, pero después les hicieron otro examen, tratando de determinar si sus conversiones eran genuinas o si continuaban practicando su antigua fe. Un delito sancionable con la muerte. Los judíos y musulmanes con principios huyeron o se enfrentaron al salvajismo de la Inquisición. ¿Cuántos saben cuáles eran las formas de asesinato en la Inquisición? ¿Alguien ha leído algo al respecto de la Inquisición? Por lo menos eran atados, hermano, en una especie de mesa, y los ataban, hermano, pero esa mesa se abría. Era un objeto de tortura donde los amarraban de las dos manos y de los dos pies y estiraban, hermano, hasta reventarles el cuerpo. Otra forma era que eran, hermano, comidos por los perros, hermano, vivos. Los echaban a los perros. Otros eran las madres o las mujeres, les cortaban los senos con tijeras. A otros, hermano, los dejaban sin comer, y cuando tenían mucha hambre, hermano,
les ofrecían a sus familiares que habían muerto y se los daban a comer. Ellos mismos se comían con tanta hambre a sus mismos seres queridos. Una de las tantas formas, hermano, por eso se le llama así, hermano. Más allá, ¿dónde estoy? Los judíos y musulmanes con principios huyeron o se enfrentaron. Algunos huían y otros decían, no, yo me enfrento a la Inquisición. Por eso le llama al salvajismo de la Inquisición. Si usted no ha leído y no sabe nada de la Inquisición, por eso estamos bien tranquilos. Pero cuando leamos lo que en la época de la Inquisición, que fue por el año, dijimos, 1492, 1477 y más adelante también 1500, hermano, eso era amar a Dios. Esto introduce la tercera característica que marca la singularidad de la Inquisición española. Se elevó a niveles espantosos de persecución. Es bien conocido por su uso. Solo leo esto y nos vamos. Son como 5 minutos más. Es bien conocido por su uso de tortura para obtener confesiones y por el auto da fe. Esto es latín, auto da fe, que quiere decir acto de fe. Un rito de penitencia pública que concluía con la ejecución al acusado. La violencia continuaría durante el próximo siglo y más allá, pero alcanzaría su cenit durante la Reforma. Después de 1516, la Inquisición española tuvo un nuevo objetivo. Los que protestaban contra la Iglesia Católica Romana, que eran los protestantes, a medida que las ideas, mire, aquí viene a hacer eco, a medida que las ideas de Lutero, y por lo menos los 5 principios que vimos hace rato, los que creían firmemente en la Biblia, los que decían que podían hablar ya con Dios directamente y no necesitaban un mediador o un hombre o unos santos o unos patrones, hermano, todos ellos tenían que responder a esto. La Inquisición ganaba poder. La Inquisición española siguió un principio rector singular. El error, este era, hermanos, el rector singular de la Inquisición. El error debe de ser eliminado. ¿Cuántos me escucharon, hermanos? En la Inquisición era este el lema. El error tiene que ser, pero en el Evangelio el error puede ser perdonado. En la Inquisición no. El error tiene que ser eliminado. Definiendo el error como cualquier, escuche, definiendo el error como cualquier oposición a la Iglesia Católica Romana. Para derrotar cualquier error de ese tipo, la Inquisición no se detuvo en ningún límite. Además, ninguna persona estaba fuera de los límites. Sacerdotes, monjas, obispos e incluso autoridades seculares tuvieron que someterse a sus decisiones. Agarraban parejo. Luego, durante la década de 1540, Roma intentó hacer retroceder la Reforma. La primera medida fue la formación de los jesuitas. ¿Se recuerda que hace rato lo mencionamos, hermanos? Por Ignacio de Loyola en 1540. La segunda medida fue la formación del Concilio de Trento, convocado por primera vez en 1545 y reunido de manera intermitente hasta 1563. Parecen efemérides estos. ¿Cuántos saben qué son efemérides? Son fechas importantes de personas que hicieron cambio en la historia. Amén. Y decían, un 16 de septiembre, pero en la escuela nos enseñaban esto. Parece esto así. Y luego dice, sus decretos consagraron la postura antirreforma de Roma. La tercera y sin duda la más atroz de estas medidas se llevó a cabo en 1542. Ese año la Inquisición, anótelo si quiere, en 1542 fue la más atroz. En ese año la Inquisición se intensificó cuando el Papa Pablo III
emitió la bula papal licet ab initio, que quiere decir permitido desde el principio, la cual otorgó a 6 cardenales autoridad absoluta para extender la Inquisición. Uno de estos cardenales se convirtió en el Papa Pablo IV, quien publicó el primer temido índice de libros prohibidos en 1559. La lista de libros prohibidos incluía las obras de los reformadores. Dijeron: todos estos los vamos a acabar, todas estas ideas que van en contra de la iglesia los vamos a acabar. La lista de libros prohibidos incluía las obras de los reformadores, así como Biblias en lenguas vernáculas. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje del pueblo, no en latín. Y luego dice: los que fueron sorprendidos con una copia de la Biblia en alemán, inglés o francés serían llevados ante la Inquisición. Me va a ver raro. Qué bueno sería una Inquisición ahorita. Todos aquellos que traigan una Biblia, si así no lo traemos, hermano, a los que no traigan Biblia le vamos a decir: tú estás viviendo en la Inquisición, ¿verdad? Tienes miedo. Ok. Los que fueron sorprendidos con una copia de la Biblia en alemán, inglés o francés serían llevados ante la Inquisición, encarcelados y sometidos a un juicio ficticio. Al ser declarados culpables serían torturados, martirizados o ambos. Torturados o martirizados, o el que le iba bien, ambos. Eso era, hermano, vivir por el evangelio. Los inquisidores persiguieron a los protestantes en Italia y en partes de Alemania. A medida que los hugonetes crecían en Francia, también quedaron bajo la autoridad de la Inquisición. El comerciante Nicolás Burton fue una de las víctimas de la Inquisición. Los carceleros de Burton los trasladaron a confinamiento solitario porque hablaba del evangelio de manera muy audaz y persuasiva. Antes de que lo quemaran en la hoguera, escuche esto, hermano, los oficiales de la Inquisición le quitaron la lengua, como que si fuera algo ficticio. No, esto fue algo real. Como era muy audaz, muy valiente para hablar del evangelio, los hermanos, los de la Inquisición, dice que antes de que lo quemaran en la hoguera, los oficiales de la Inquisición le quitaron la lengua para silenciar su testimonio ante la multitud reunida en su martirio. Los registros de la Inquisición rebosan de relatos sobre aquellos que dijeron y realizaron cosas al estilo del hereje Martín Lutero. En 1635 un hombre fue llevado ante la Inquisición, ya falta poco, hermano, porque disfrutó de una comida de tocino. Escuche esto, hermano. ¿Cuántos de aquí les gusta el tocino? Cuidado. Pero parece broma, pero aquí dice: un hombre fue llevado ante la Inquisición porque disfrutó de una comida de tocino y cebollas en el día de ayuno de San Bartolomé. En ese día, hermano, destruyeron a miles y miles de personas en el día de San Bartolomé. Anótelo. El día de San Bartolomé. Investigue qué quiere decir ese día. Pero en ese día este hombre, hermano, era día de... Ay, se me acaba de venir algo. Era día de ayuno en el día de San Bartolomé. Y este hombre se le ocurrió, ¿qué, hermano? Comer tocino. ¿Y qué más? Ajá. Cada primer domingo de mes nos toca ayunar. Y hay muchos que desayunan muy rico. No los he visto, pero ustedes mismos lo saben, su conciencia. Imagínense que a la Inquisición solo así los hacían entrar. Como que al ser humano nos gusta que nos aprieten, que nos
nos hagan hacer las cosas a la fuerza. Pero mi Dios no es así, amén. Démosle gracias a Dios que Dios no es así. Como ironía de la historia, en 1527 la Inquisición incluso encarceló, escuche, a Ignacio de Loyola. ¿Quién fue Ignacio de Loyola? Hermanos, no voy a decir, el que fundó la iglesia que se llama Loyola. El que fundó, hermanos, la orden de los jesuitas. A él también, a él no lo perdonaron. El fundador de los jesuitas. Los inquisidores malinterpretaron por completo algunas declaraciones que había hecho. La Inquisición actuaba según sus sospechas. Por eso en la iglesia algunos predicadores dicen que algunos hermanos dicen que tienen don y dicen, tengo el don de sospecha. Y yo sospecho que al hermano no le caigo bien. Y yo sospecho que el hermano no está diezmando. Y yo sospecho. Es terrible. La sospecha es terrible. Los inquisidores no tenían algo verídico, sino que malinterpretaron las palabras de Ignacio de Loyola. Y oiga lo que dice: la Inquisición actuaba según sospechas. Entonces los que sospechen, ¿qué les vamos a decir? Como que yo sospecho que tú eres inquisidor, trabajas para la... No, es algo serio. Ok, la Inquisición actuaba según sus sospechas e incluso en ocasiones por pura ignorancia. Mira hasta dónde llega esto. Por pura ignorancia. A menudo la Inquisición se excedió en sus funciones hasta que eventualmente terminó siendo su peor enemigo. A medida que las autoridades seculares adquirieron poder en el siglo XVI, desmantelaron lentamente el poder de la Inquisición hasta que finalmente fue abolida en 1834. Y termino. La Inquisición no se detuvo ante nada en sus intentos de apagar la llama de la reforma, pero al final fracasó en su misión de eliminar el error. Ese era el lema de ellos. El error hay que, ¿qué, hermano? Eliminarlo. Si bien la reforma ha dejado un legado notable, la Inquisición española se ha vuelto infame. Lutero dijo lo siguiente, nos ponemos de pie, hermanos, sobre el Papa Pablo III. Martín Lutero, y yo aquí que estaba teniendo miedo por la cámara. Miren lo que dijo Martín Lutero. Lutero dijo lo siguiente sobre el Papa Pablo III: que los papistas celebren en consultas y consideren sus traiciones, pero Cristo vive. Amén, hermanos. Que los demás hagan lo que quieran, pero Cristo vive. Así que, hermanos, la época de la reforma fue algo maravilloso. Todo lo que esos hombres, todo lo que esos personajes hicieron, si ahora gozamos, hermanos, de esta paz, de esta tranquilidad, es gracias a esos hombres. Usted y yo que tenemos una Biblia, hermanos, por favor, leámosla, practiquémosla y afirmémonos, hermano, en el Evangelio. Va a llegar el tiempo, no es una amenaza, no es, hermano, que quiera espantarlo. Va a llegar el tiempo en que vamos a ser perseguidos otra vez. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a seguir hablando del Evangelio, hermano, aunque ¿qué le hicieron a aquel que hablaba verazmente, que hablaba valientemente? ¿Cuántos seríamos capaces de hablar aunque nos corten la lengua, hermano? Eso es tremendo. Eso es parte de la historia de la iglesia. Padre, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, porque tú has sido bueno. El versículo que tomamos como base, Señor,
ni las puertas del mismo Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Nadie puede detener tu iglesia. Nadie, Señor. Ni la Contrarreforma, ni la Inquisición, nada, nada, Señor. Aunque hubo hombres, Señor, que martirizaron, aunque hubo hombres, Señor, que la Inquisición, o como dice este libro, el salvajismo de la Inquisición, Señor, acabó con sus vidas, Señor. Ellos todavía siguieron confiando en ti. Permite que cada uno de nosotros podamos estudiar, podamos conocer, podamos informarnos para que nuestra vida, nuestro servicio, Señor, sea una vida de excelencia, sea una vida, Señor, veraz, sea una vida de entrega, Señor. Ellos vivieron una vida, Señor, de mucha lucha, de mucha angustia. Mas sin en cambio, ellos se entregaban, Señor, por completo. Ellos se entregaban sin reservas y eran capaces de dar la misma vida, Señor, por ti, como tú lo hiciste por nosotros. Permite que el conocimiento, permite, Señor, que la información que tomamos, Señor, de este tema de la historia de la iglesia, aunque es muy, muy por encima, aunque no es muy profundo, que cada uno de mis hermanos pueda sacar tiempo para estudiar, Señor, los diferentes periodos de la historia de la iglesia y pueda ser un estudiante, Señor, íntegro, un estudiante serio, Señor, para saber, Señor, cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la historia de la iglesia. Señor, permite que esta palabra, que esta información traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que cambie nuestra manera de vivir, que cambie nuestra manera de creer tu palabra, que cambie nuestra conducta, Señor. Gracias, vamos a salir, ve con nosotros, ayúdanos, auxílianos, danos la gracia, la fuerza, la sabiduría, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de todo accidente, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, por favor, danos el resto de la semana de bendición. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.